en los caminos, ¿verdad? En las calles, esas calles que la 21, la 31, hasta bajar allá, hasta donde más se puede, siempre encuentra uno por allí animalitos muertos. La mayoría de ellos son los llamados opossums, los que allá en mi pueblo se les conoce como los tlacuaches, ¿verdad? Es el nombre en azteca, tlacuaches, que recibían estos animales, que son unos de los que más abundan aquí, aun si el animal simbólico de este estado es el raccoon o el mapache, que ya trae listo los antifaces para robar, ¿verdad? Ya no están listos para ver qué se ofrece. Hace poquito, no estoy seguro si fue mapache o si fue un opossum o tlacuache que mató varios pollitos de la casa. Pues fue muy triste ver esa situación. Y bueno, es triste también pues verlos a ellos tirados en el suelo y allí muertos. Estos terrenos eran habitados por ellos y nosotros hemos ido invadiendo y cuando menos se acuerda pues ya les quitamos. Ustedes que llegaron pues digamos ya hace más tiempo aquí, unos 5 años, 7 años, 10 años o más, llegaron a ver inclusive los venaditos o pequeños ciervos o los bambis, ¿verdad? De vez en cuando todavía se ven. Yo hace poquito acabo de ver uno y pues es triste, ¿no? Como ellos andan buscando un lugar. Estos eran sus terrenos y nosotros los humanos pues los hemos ido poco a poco llenando y a veces nos sentimos incómodos cuando hay animales, como por ejemplo ahorita alguien se puede sentir incómodo al escuchar animales o ver y bueno, yo creo que el ser humano pues sí, yo no quiero culpar a nadie ni es una misa para culpar, simplemente más bien es como para sensibilizarnos de que cuando Dios creó al mundo con sabiduría, vio que Dios que todo estaba bien y lo repite 7 veces cuando creó el sol, las estrellas, los árboles y todo le quedó pero súper bien a nuestro Señor. Creó los animales, los volátiles y los terrestres y todo tipo de hierba y todo le salió a la perfección al Señor. Vio Dios que estaba bien. Y finalmente creó al ser humano también para semejanza de Dios y obviamente pues Dios se quedó ahora sí que impactado y contento con lo que había hecho. Los seres humanos por el pecado, por la desobediencia, por obedecer más a nuestro egoísmo, obedecer a Satanás, pues rompimos el equilibrio de la creación. Los animales antes no eran tan salvajes o no estaban tan desatados. Simplemente el pecado del hombre influye y eso lo vemos, un pitbull, por ejemplo, un animal, si el dueño lo enseña a ser bravo, pues se hace bravo. Bueno, ahorita ya no nos queda otra más que eso, porque desde que Adán y Eva metieron el pecado, la desobediencia a Dios, pues todo el cosmos quedó teñido de esa manera. Por eso Cristo ha venido para darle orden a todo. El ser humano no podíamos pues cumplir con ese pacto que Dios tenía estipulado y por eso Cristo se hizo hombre, habitó entre nosotros y ha muerto por nosotros y ha pagado la deuda que nos tocaba a nosotros y la vida comienza a tener armonía. Nuestras propias vidas comienzan a tener más armonía conforme nos acercamos a Dios. Y esto es importante porque tenemos que en esta nueva creación, en nuevo encuentro con Dios, muchas cosas, incluyendo los animales, tienen que volver a tener armonía con nosotros y nosotros con ellos. Francisco de Asís, que es el hombre del que hoy hablaremos principalmente a la luz del Evangelio siempre, él, por ahí el año pasado, no sé si lo recuerdan, les platiqué la historia de este lobo de Gubbio, es algo histórico, no crean que es algo ficticio, un lobo que tenía azorada la comarca, gallinas, corderos y todo se los engullía
Y un día por allí pasó Francisco, el hermano Francisco, este hombre de Dios. Él vivió más o menos, para que nos demos una idea, en la Edad Media, hacia el año 1180 por allí. Él vivió 40 años nada más de su vida, 44 años vivió. Murió en el 1219, 18 por ahí. Bien, pasaba él y le dijeron, no, pues que se enteró, pues son noticias que se corren, ¿verdad? Y que el lobo hace esto y aquello. Y la historia nos cuenta que él fue y en el bosque no duró mucho en encontrar con el lobo, y se puso a platicar con el lobo, ¿verdad? Lo empezó al momento de... Parecía como cuento, porque cuando un ser humano, fíjense, no es el único, pero Francisco de Asís es uno de los más sublimes, pero hay muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que llega a tal su grado de comunión con Dios que los mismos animales se les someten o entran en amistad, entran en armonía nuevamente. Bueno, la historia cuenta que estaba platicando con el lobo como si fuera un perrito, ¿verdad? Y lo seguía como si fuera un perrito a donde quiera que andaba allí, en esa ciudad de Gubbio, que está muy cerca de Asís. Hay otros personajes también, un tal San Antonio Abad, que tenía mucho pegue con los animales, y también San Antonio de Padua, también otro que a los animales, a los peces los hacía danzar. Era una experiencia muy grande. Entonces, Cristo ha venido para que nosotros tengamos armonía con la naturaleza, y bueno, parte de ese llamado pues es agradecer a Dios pues por las criaturas que Él ha creado, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, todo, y obviamente los animalitos. Hoy en día hay mucha crueldad en algunos países, y no digo cuál porque ustedes ya saben a cuál me refiero. Empieza con C y está allá en el oriente. Hay una crueldad muy grande con los animales. Muchos países, pero especial en ese país, ¿verdad? Es algo muy grande, y nosotros también, pues, tendríamos que tener más sensibilidad para convivir con los animales. Sin embargo, hoy en día, fíjense, estamos con una sociedad muy extremista. Por una parte están los grupos defensores de animales y todo, y por otra parte, escúchenme bien lo que les voy a decir, ¿verdad? Un bebé y un animalito, hoy en día en algunos círculos, sobre todo círculos que se manejan más por una agenda, la famosa Agenda 2030, tienen más derechos los animales que un bebé para nacer. Es decir, la gente dice que tiene derecho a abortar, y que los famosos pro-choice, y que nadie les diga nada. Pero eso sí, son defensores acérrimos de los animales, ¿verdad? Hay muchas cosas que están pasando en nuestra sociedad que también tenemos que entenderla y ubicarnos bien en dónde estamos viviendo. Entonces, es muy fácil encontrar también personas, ¿verdad?, que con mucha normalidad agarran un árbol y lo abrazan y le dan gracias y todo, y casi que ese árbol es Dios, ¿verdad? Entonces está viendo extremos muy raros. Por eso Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos da la manera para ver las cosas. Amar la naturaleza, pero Dios es finalmente el dueño, el autor, el creador de la naturaleza. Aunque ustedes no lo crean, o tal vez no se muevan mucho en esos círculos, o no nos movamos, pero sí hay mucha gente actualmente adorando nuevamente al sol, a la luna, a las estrellas, y haciendo cosas pues raras. San Francisco pues hoy nos enseña a tener una actitud de agradecimiento a Dios, y a reconocer a Dios como el creador, como el que finalmente mueve todo. Entonces, nosotros agradecemos a Dios por el sol, por la luna, por todo lo demás, pero no le decimos gracias luna, o gracias vida, porque me dice, no, gracias Dios porque me has dado vida, gracias Dios porque me has dado salud, gracias Dios por estos animalitos, gracias Dios por esto y aquello.
Porque hay gente que, hay esa famosa canción, gracias a la vida que me he dado tanto, ¿verdad? Y pues está bien, ¿verdad? Pero realmente en un sentido más real, es gracias a Dios que a través de la vida me has dado tantas cosas. Muchos de nosotros, yo a veces me admiro, nada menos en esta semana, yo varias veces dije en mi oración interior, o sea, gracias Dios por tantas cosas que ni merezco. Ni merezco, simplemente ves el carrito en el que te mueves, o la casa, o el agua, o lo que te estás comiendo, y deberíamos ser más agradecidos. Gracias por el aire que respiramos. A veces nos sentimos ya tan dueños de todo que ni siquiera gracias damos. El aire es un don de Dios. San Francisco también dice, por el aire, por el agua, ¿verdad? A veces abrimos la llave y pues sí, pues ya la merecemos ya, pero Dios nos da el agua. Tendríamos que sernos más sensibles y agradecidos. El agradecimiento pues trae pues muchas bendiciones y nos abre nuevas ventanas. Finalmente, para cerrar esto, la idea más fuerte ha sido el agradecimiento a Dios por todo lo que nos da. Va ligado a la fe, porque el Evangelio de hoy habla de que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, que es el más pequeño de todas las semillas, es el más pequeño. Y así es nuestra vida como cristianos, como iglesia, como comunidad, nada menos esta iglesia que estamos comenzando. Es una iglesia pequeña, pero es como un granito de mostaza, que siendo el más pequeño va creciendo, y llega un momento en que, como dice la escritura de hoy, vienen pajaritos, vienen aves y se posan en ese arbusto que llega a ser un árbol. Entonces, en las cosas pequeñas nosotros tenemos que aprender a tener pues ese agradecimiento, ese detalle. En lo pequeño a veces quisiéramos demostrar en un gran trabajo donde me paguen los millones, ¿verdad? Y allí sí voy a demostrar que soy el más fregón. Pues no, a veces en lo más pequeño nosotros podemos ir poco a poco abriéndonos camino. A veces pudiera decir el padre, no, pues una iglesia grande, aunque sí haya mucho esto, aquello, y allí sí voy a demostrar que soy un buen sacerdote. Pues no, aquí donde estamos, allí, en ese trabajo que tienes en ese momento, allí, con esa familia, en esa situación, con ese carro. Una vez me decía una señora, no, yo sí, ahora que tenga carro, tú sí va a ver que ahí voy a estar todos los domingos. Y pues con esa carcachita que tiene ahí, con eso, échale ganas y Dios le va a bendecir con algo más grande. Entonces, la mostaza, el grano más pequeño, va creciendo, nuestra fe va creciendo. Y lo mismo también, por eso hoy como los apóstoles también tenemos que decirle a Dios, aumenta nuestra fe, porque si nuestra fe aumenta, pues muchas cosas van a ir cambiando. La fe va creciendo y va creciendo de una manera a veces imperceptible. Dice la misma Biblia que o anochece o amanece y todo y nadie se da cuenta, pero esa semillita está creciendo. Vamos pues a pedirle al Señor que nos enseñe, que aumente nuestra fe y que, como Francisco,